Y, ok, ¿hiciste la tarea para checarla? Sí, maestra. Ok, a ver, veme diciendo cómo te quedaron tus derivadas. El primero es menos 500x a la 499. Ajá, ok, y la La siguiente. segunda, menos 30x al cuadrado más 14x más 9. Ajá, ok, si es correcta, la siguiente. 12x cúbica menos 12x. Ujú, la siguiente. X más 3 cuartos. X más 3 cuartos. Ok, creo que ahí hubo un pequeño error, pero vamos a checarlo. Ok. Porque la potencia 2 pasa multiplicando al menos un medio. Entonces, ahí nada más te faltó el signo menos. Ok. 2 multiplica menos un medio. X a 2 se le resta 1. Y la derivada de 3 cuartos de X, pues es 3 cuartos. Entonces, este 2 con este 2 se cancela. Queda nada más el menos. El 1 no se escribe. La potencia 1 tampoco se escribe. Entonces es menos X más 3 cuartos. Ok. Y a ver la siguiente, ¿cómo te quedó? La siguiente, menos 9 sobre 5x a la cuarta. Menos 9 sobre 5x a la cuarta. Ok, a ver, déjame la checo porque no sé si está bien. Pero para derivarla, pues tenías que subir la x como x a la menos 3. Y ya para derivar, quedaría el menos 3 que multiplica 3 quintos. Y a menos 3 se le resta 1. Menos 3 por 3 quintos serían menos 9 quintos. Y menos 3 menos 1 es menos 4 y este se baja. Entonces sí quedaría menos 9 sobre 5x a la cuarta. Estás bien. Y a ver la última, ¿cómo te quedó? Me quedó como menos 6x elevado a la 1 medio. Nada más acuérdate que no se puede dejar como fracción, pero de todas formas creo que estás mal, porque te tiene que quedar creo que negativa la potencia. Entonces, a ver, esto es menos 4x. Y si quieres escribir la raíz de x cúbica en fracción, la escribes como x a la 3 medios. ¿Sí la escribiste así? Sí, maestra. Ok. Y al derivar entonces 3 medios pasa a multiplicar a menos 4 y a 3 medios le restamos 1 y 1 es lo mismo que 2 medios. Entonces, más por menos, 3 por 4, 12, entre 2 son 6. Y 3 medios menos 2 medios, no es cierto, sí queda así. 3 medios menos 2 medios es 1 medio. Pero no se puede dejar en fracción, entonces, ¿cómo la escribirías? Quedaría 6 sobre raíz cuadrada de x. No, la x queda arriba, ajá, porque tiene potencia positiva. Entonces sería menos 6, Entonces sería nada más la raíz. ajá, menos 6 por Ok. raíz de x. ¿Vale? Así queda. Entonces, bueno, así quedaban esas primeras. Vamos a pasar a las siguientes. Ok, ¿cómo te quedó la primera? Me quedó como menos 1 medio sobre raíz cuarta, o bueno, no sé cómo se dice, x a la quinta. Ok, vamos a checarlo. Esta x, como la vamos a subir, va a subir con potencia negativa y como tiene raíz, sube con potencia menos un cuarto, ¿no? Por subirla se pone negativa y por pasar la fracción se pone un cuarto. Entonces esa de ahí ya la podemos derivar. Y quedaría menos un cuarto, multiplica un medio. Ajá, de x y a menos un cuarto le restas 1, que es 4 cuartos. Entonces, ¿cuánto te da esta multiplicación? Me da un octavo. Menos un octavo. Menos por más menos y queda menos un octavo. Y menos un cuarto menos 4 cuartos se hace directo arriba, queda menos 5 y el denominador se mantiene. Entonces no sé de dónde salió el menos un medio, pero era un octavo.
Y luego esta de aquí pues tiene que bajar porque es negativa, baja junto con el 8 y además queda dentro de una potencia porque es fracción, entonces la potencia 5 queda dentro y la potencia 4 queda fuera. Quedaría así. Ok. La siguiente, ¿cómo te quedó? ¿Sí tienes la siguiente? ¿Sí me escucha, maestra? Sí, sí, ya. Ah, ok, me quedó como 4 sobre 5 por raíz de x a la quinta. Bueno, raíz quinta de x a la 7. Ok, a ver, vamos a checarlo. Entonces queda menos 2 y esa x sube con potencia menos 2 quintos. Como sube es negativa y la raíz se convierte a 2 quintos. Ok, y entonces aquí queda menos 2 quintos que multiplica menos 2. Y a menos 2 quintos le restamos 1, que son 5 quintos. Y al hacer esta multiplicación, menos por menos más, 2 por 2, 4, 5 por 1, 5. Y menos 2 quintos, menos 5 quintos serían menos 7 quintos. Entonces, ajá, la x quedaría abajo junto con el 5 por la potencia negativa baja y el 7 queda adentro y el 5 queda afuera. Sí, entonces estuviste bien. Y, ok, la última, ¿cómo te queda? Me quedó como menos 42 sobre x a la 7 menos 5 sobre 2 por raíz de x a la 7 menos 2 sobre raíz cúbica de x a la quinta. Ok, a ver, vamos a checarlo. Para derivarlo, bueno, antes de derivar, este subiría como x a la menos 6. Este lo escribimos como x a la 5 medios. Y este de acá subiría como x a la menos 2 tercios. Así queda. Y ahora sí, ya derivando, quedaría aquí menos 6 por 7 serían menos 42. X a la menos 7, acá quedarían 5 medios de x. Y si a 5 medios le restamos 2 medios, quedarían 3 medios. Ajá, 3 medios. Luego acá, menos 3 por menos 2 tercios. A ver, déjalo, pongo todo porque si no me confundo. 5 medios multiplica x y a 5 medios le vamos a restar 2 medios. Acá el menos 2 tercios baja multiplicando al menos 3. Y a menos 2 tercios le restamos 3 tercios. Y el pi pues se queda igual. Entonces, ya simplificando, aquí nos quedaría menos 42 sobre x a la 7. Aquí nos quedaría 5 medios de x a la 3 medios. Acá este 3 con este 3 se cancela. Menos por menos es más 2x y menos 2 tercios menos 3 tercios queda menos 5 tercios. Y la derivada de pi es 0. No sé por qué no la puse aquí, pero es 0. Entonces, bueno, la primera ya está bien, ya es menos 42 sobre x a la 7. La otra derivada tiene signo positivo en la potencia, entonces no bajaba. Queda arriba, pero dentro de una raíz. Raíz 3 medios sería raíz cuadrada de x cúbica y la raíz cuadrada en la potencia 2 nos escribe. Y la última x es así baja porque tiene potencia negativa. Queda dentro de la raíz, el 5 va adentro y el 3 va afuera. Así quedaría, creo. Sí, así quedaría. ¿Tienes alguna duda hasta aquí? No, maestra. Ok, entonces, bueno, así queda. La tarea llegó, ya llegó alguien más, qué bueno. Entonces,
Ajá, vamos a comenzar con el siguiente tema entonces, que son las derivadas trigonométricas. Ok, aquí tenemos, están sencillas porque nada más es sustituir en las fórmulas. Lo complicado aquí es aprender las fórmulas. Ok, entonces ahí tienen todas las derivadas trigonométricas. Nos dice que la derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada de la tangente es secante cuadrada, la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada, la derivada de la secante es secante por tangente y la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Y si se dan cuenta, no dice seno de x, no dice coseno de x, dice seno de u, coseno de u, porque u puede ser un polinomio, o sea, puede ser el seno de un polinomio o el cono de un polinomio. Entonces, aquí en las derivadas trigonométricas siempre vamos a tener que multiplicar nuestra derivada por la derivada de lo que yo tenga acá. ¿Ok? Siempre se va a multiplicar por u'. U' pues quiere decir la derivada de u. Y otra cosa importante aquí, bueno, eso no, digamos, no es como, bueno, no, sí es importante, pero para que les sea más fácil ver su resultado en el examen, la derivada de u, como está multiplicando, siempre se va a poner acá al principio. Esta derivada de u siempre va a pasar acá al principio. Entonces, bueno, para que me entiendan, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a derivar el seno de 3x cuadrada. Ok, entonces esa es mi primer fórmula. Ajá, la derivada del seno me dice que es coseno. Ok, coseno de u. O sea, la u en este caso, ¿quién es? Pues la u es lo que está dentro del seno, es el argumento del seno. Eso va a ser la u. El argumento del seno, el argumento del coseno. Entonces, en este caso, u es 3x cuadrada. Ok, entonces la derivada es el coseno de u. O sea, vuelvo a poner coseno de 3x cuadrada. Ok, estoy sustituyendo esta primera fórmula. La derivada del seno es coseno de lo mismo, queda igual. Pero después lo voy a multiplicar por la derivada de u. Entonces, si u es 3x cuadrada, ¿cuál sería la derivada de u? Pues voy a derivar nada más esa parte. La derivada de 3x cuadrada, el 2 pasa multiplicando al 3, quedarían 6. Y a la potencia 2 se le resta 1, quedaría 1 que no se escribe. Entonces, la derivada de u es 6x. Entonces, mi derivada la voy a multiplicar por la derivada de u, que fue 6x. ¿Ok? Y como les digo, esa derivada, no vayan a cometer el error de multiplicar estas dos cosas, porque eso estaría mal. ¿Ok? Porque el 3x cuadrada es el argumento del coseno. A lo que está dentro del seno, o del coseno, o de la tangente, o de cualquier cosa, no se le puede hacer nada, no lo puedo multiplicar, ni sumar, ni restar con lo que hay afuera. Ok, entonces esto de aquí, ya lo borré todo. Esto de aquí, digamos que ya no se va a tocar, eso va a quedar exactamente así. Lo que pasa en el examen es que esta derivada de u, o bueno, no en el examen, en general, esto de aquí se va a poner al principio. Siempre la derivada de u se va a poner al principio. Entonces, en realidad esto se escribiría como 6x que multiplica al coseno de 3x cuadrada. O sea, esta derivada de u, en todas nuestras fórmulas, al final siempre la voy a pasar al principio. ¿Ok? Y lo demás se queda exactamente igual, coseno de 3x cuadrado. Entonces, esa sería la derivada del seno. Ok, entonces aquí lo importante es identificar quién es u, pero pues u siempre va a ser lo que está dentro de el seno, del coseno, de la tangente, eso va a ser u. Y siempre lo voy a tener que derivar también. Ok, entonces ese será el primer ejemplo, derivar el seno. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer una con cada una. Ahora vamos a derivar el coseno de 7x cúbica. Entonces me voy a mi fórmula del coseno. Ya hice la del seno, ahora vamos con el coseno. Y me dice que la derivada del coseno es menos seno de u. En este caso, ¿quién es u? U sería 7x cúbica. Entonces, la derivada es seno de u, sería seno de 7x cúbica, o sea, de lo mismo.
pero al final de mi fórmula siempre tengo que multiplicar por la derivada de u. Ajá, ¿quién sería la derivada de u en este caso? Sería 7 por 3, 21 Ajá, 21x x al al cuadrado. cuadrado. Ajá, esa sería la derivada de u. Entonces, al final voy a multiplicar por la derivada de u, que es 21x cuadrado. Y como les digo, esta derivada, al final siempre se va a pasar hasta enfrente. Nada más que aquí hay que tener cuidado porque hasta enfrente también tengo este signo negativo, que es el de mi fórmula. Ok, hay algunas fórmulas que tienen signo negativo. Esta de aquí, esta de acá y esta de acá. Entonces, ese 21x cuadrada, que es mi derivada de u, va a pasar al inicio junto con el signo negativo. Entonces, mi derivada sería menos 21x cuadrada que multiplica al seno de 7x cúbica. Nada más es como ordenarlo. Esto de aquí ya no se toca. Les digo, lo que diga seno, coseno, secante, cualquier cosa de esas, no se va a tocar. Ajá, eso ya no se mueve para nada. Nada más el 21x cuadrada se mueve al inicio junto con el signo negativo y queda de esta forma. Y esa sería la derivada. Entonces está sencillo. Lo complicado aquí es aprenderse todas las fórmulas. Pero bueno, eso ya depende de ustedes, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo más. Tenemos ahora que derivar la tangente de 10x a la cuarta, que es nuestra siguiente fórmula. Nos dice que la derivada de la tangente es la secante cuadrada de u. En este caso, ¿quién es u? U sería 10x a la cuarta. Entonces, ¿cuál es la derivada de u? Pues 40x cúbica. Son las derivadas básicas que ya vimos. Entonces, pongo secante cuadrada de u. U es lo mismo, 10x a la cuarta. Y después hasta el final de mi fórmula multiplico por la derivada de u, que fue 40x cúbica. Y como les digo, esto siempre se va a pasar al inicio. Entonces la derivada sería 40x cúbica por la secante cuadrada de 10x a la cuarta. Lo que esté dentro de la secante, eso ya no se toca, nada más la derivada de u se pasa al inicio siempre. Y quedaría de esta forma. Ok, entonces, ¿dudas con estos tres ejemplos? No, maestra. Ok, entonces vamos a pasar a otros. Déjenme mover esto para que no se vea tan encimado. Ok. Entonces, bueno, vamos a hacer, ya hicimos las primeras tres, ya aplicamos las primeras tres fórmulas, vamos con las otras tres. Entonces, el siguiente ejemplo es derivar es derivar la cotangente de menos 6x a la cuarta. Ok, eso es lo que tenemos que derivar. Entonces me voy a mi fórmula de cotangente, que es esta de aquí, y me dice que la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada de u. En este caso, ¿quién es u? U es menos 6x a la cuarta. Entonces quedaría cosecante cuadrada de u, y u es menos 6x a la cuarta. Por la derivada de u, les digo, hasta el final de la fórmula siempre está la derivada de u. Entonces, en este caso, ¿quién sería la derivada de u? Menos 32x cúbica. No. A ver, los demás que entraron. Vanessa, Luz. ¿No? ¿Cuánto es 6 por 4? 24, ¿no? 24. X cúbica. Ajá. 4 por menos 6, menos 24. Y a 4 le resto 1, me quedan 3.
Entonces todo esto lo multiplico por menos 24x cúbica. Y les digo, esto de aquí siempre vamos a pasarlo al inicio, nada más aquí hay que tener mucho cuidado porque ahí me queda doble signo negativo, ¿vale? El signo negativo que puse al principio es el de mi fórmula, pero además aquí yo en menos 24x cúbica tengo otro signo negativo. Entonces, esto de aquí lo voy a poner al inicio con el otro signo negativo y ahí me va a quedar doble signo negativo. Y esto de aquí ya no se toca, se pone igual, cosecante cuadrada de menos 6x a la cuarta. Entonces, ¿qué va a pasar con ese doble signo negativo? Uno fue de mi fórmula y el otro fue de la derivada de u, que me quedó menos 24x cúbica. Entonces, ese doble signo negativo, pues, aplicamos leyes de los signos, menos por menos es más, y me quedaría 24x cúbica por la cosecante cuadrada de menos 6x a la cuarta. Y esa sería la derivada. Entonces, nada más hay que tener ahí cuidado también con los signos. Es igual que en geometría analítica, ¿no? Porque tenemos a veces signos negativos en las fórmulas y luego otro signo negativo, entonces ahí se aplican leyes de los signos, menos por menos se vuelve más. Ok, y quedaría de esa forma. Entonces vamos a pasar a otro ejemplo. Tenemos que derivar ahora la secante de 6x más 1. Entonces, lo primero siempre es identificar u. U en este caso, pues ese es 6x más 1. ¿Cuál es la derivada de 6x más 1? ¿Sería 6? Sería 6 solamente, exactamente. Ahí está. Entonces, voy a mi fórmula y me dice que la derivada de la secante es secante de u. U era 6x más 1. Por la tangente de u sigue siendo 6x más 1, por la derivada de u, y la derivada de u fue 6. Les digo, la derivada de u siempre se va a pasar hasta el inicio. Entonces, mi derivada sería 6 por la secante de 6x más 1 por la tangente de 6x más 1. Y así se queda. Ok, y un último ejemplo. Tenemos ahora que derivar la cosecante de x a la 7. Entonces, en este caso, u, pues sería x a la 7. ¿Cuál es la derivada de u? 7x a la 6. 7x a la 6, exactamente. Entonces, voy a la fórmula y me dice que la derivada de la cosecante es menos cosecante de u, y u era x a la 7, por la cotangente de u, que otra vez es x a la 7, por la derivada de u, que fue 7x a la 6. Esto se pasa al inicio también tengo un signo negativo, entonces esa derivada de u, 7x a la 6, va a pasar al inicio junto con el signo negativo, entonces queda el signo negativo, después esto lo paso al inicio, 7x a la 6, y después todo esto se queda igual, cosecante de x a la 7 por cotangente de x a la 7. Y esa sería nuestra derivada. Ok, entonces, ¿dudas hasta aquí? No, maestra. Ok, entonces, vamos a aumentar un poquito la dificultad de esto. Ahorita lo que teníamos adentro de la cotangente, de la secante, de la cosecante, lo que teníamos ahí dentro de mi función estaba fácil, ¿no? Pero dentro de esa función puedo tener una raíz, puedo tener cualquier cosa. Entonces, vamos a hacer un ejemplo diferente. Ok, entonces el siguiente ejemplo es derivar la cotangente de 3/4 de x. Entonces, voy a la fórmula de la cotangente y me dice que la derivada es menos cosecante cuadrada de u,
en este caso u, es 3/4 de x. ¿Cuál es la derivada de 3/4 de x? No, nadie, está muy fácil. ¿Quedaría igual? Quedaría igual, igual. Quedaría como 3 sobre 4, nada más. Exactamente. Ajá, 3/4 nada más. Esa es la derivada de 3/4 de x, es 3/4. Entonces me voy a mi fórmula y dice que es menos cosecante cuadrada de u. U es 3/4 de x, es lo mismo que tenía al inicio, por la derivada de u. Y la derivada de u fue 3/4. Esto de aquí lo paso al inicio, junto con el signo negativo, entonces mi respuesta sería menos 3/4 por la cosecante cuadrada de 3/4 de x. Y listo, así quedaría. ¿Vale? Otro ejemplo, entonces, tenemos que derivar el seno de la raíz de x. Entonces, me voy a mi fórmula. Bueno, siempre hay que identificar quién es u. En este caso, u es la raíz de x. Y la derivada de u, bueno, aquí está un poquito más compleja. Para poder derivar la raíz de x, la escribo como x a la 1/2, porque el exponente de adentro es 1, el de afuera es 2. Y para derivar x a la 1/2, el 1/2 pasa multiplicando a la x, y a 1/2 se le resta 1. Y ese 1 entero lo puedo escribir como 2/2 para que sea más sencillo. Y esto sería igual a 1/2 por x, y 1/2 menos 2/2 sería menos 1/2. Como la x tiene potencia negativa y fracción, quiere decir que la x va a ir en la parte de abajo y dentro de una raíz. Adentro iría el exponente 1 que no se escribe y afuera el exponente 2 que no se escribe. Entonces, esta de aquí es la derivada de u. ¿Ok? Entonces, me voy a mi fórmula y me dice que la derivada de la secante, perdón, del seno era, la derivada del seno es coseno de u. Entonces ponemos coseno de u. ¿Quién es u? U es la raíz de x por la derivada de u. Y la derivada de u fue 1 sobre 2 raíz de x. ¿Ok? Y esto de aquí, como es la derivada de u, siempre se pasa al inicio. Entonces mi derivada sería 1 sobre 2 raíz de x por el coseno de la raíz de x. Y puede ser que en el examen todavía se los pongan más simplificado, porque bueno, aquí me queda una multiplicación de fracciones, ¿no? Más o menos. La primera sí es una fracción, esto de aquí sí es una fracción, y la segunda no es una fracción. Entonces, ¿qué hago para multiplicar las fracciones? Pues sabemos que a cualquier cosa que no sea fracción, yo le puedo poner el 1 abajo y ya se vuelve fracción. Entonces multiplicaría aquí numerador por numerador, 1 por coseno de raíz de x, pues me volvería a quedar coseno de raíz de x. Y denominador por denominador, 2 raíz de x por 1, pues me queda 2 raíz de x. Entonces, esa sería nuestra derivada. Recuerden que a lo que esté dentro del coseno, o dentro del seno, o dentro de la tangente, no se le puede hacer nada. No vayan a cometer el error de decir, bueno, tengo raíz de x arriba y raíz de x abajo, ¿se eliminan? No, no se puede, porque al coseno siempre le tiene que quedar algo. O sea, el coseno por sí mismo no existe. Tiene que ser coseno de algo. Coseno de 70, coseno de x, coseno de algo. No podemos dejarlo solo al coseno. ¿Ok? Entonces, por eso no se puede cancelar. Más bien, no se puede hacer ninguna operación con lo que esté dentro de la función trigonométrica. Dentro del seno, dentro del coseno, no se puede hacer ninguna operación con lo que haya dentro de ella. ¿Ok? Por eso nada más quedaría hasta ahí. ¿Ok? Entonces, un ejemplo más. Tenemos ahora que derivar el coseno de 9/4 de x a la cuarta. Entonces, ¿quién sería u en este caso? U sería 9/4 de x a la cuarta. Y la derivada de u sería que ese 4, esa potencia 4 pasa multiplicando a 9/4 de x
y a la potencia se le resta 1, quedarían 3. Entonces 4 multiplicando y 4 dividiendo se cancelan y la derivada de u sería 9x cúbica. Entonces me voy a mi fórmula del coseno y me dice que la derivada del coseno es menos seno de u. U es 9/4 de x a la cuarta por la derivada de u, que en este caso la derivada de u nos quedó 9x cúbica. Y como siempre esto se pasa al inicio, en este caso al inicio también tengo un signo negativo, entonces quedaría menos 9x cúbica que pasó hasta el principio, y ya todo esto se queda igual, seno de 9/4 de x a la cuarta. Y así quedaría nuestra derivada. Ok, ¿dudas hasta aquí? No, maestra. Ok, muy bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar a la primera actividad del día de hoy. Ahí si les parece, yo creo que hoy no vamos a tomar receso porque empezamos media hora después. Entonces, no vamos a tomar receso, igual yo creo que vamos a acabar un poquito antes. Entonces, bueno, vamos a dar todo seguido ya para terminar temprano. Ok, entonces van a hacer 6 derivadas. Ok, la primera que tienen que derivar sería la cosecante de 4x a la cuarta. Ok, la segunda, voy a dejar ahí un espacio. La segunda sería derivar el seno de la raíz de x. Les voy a dejar primero 3 y después las otras 3 porque si no, no va a caber aquí. Entonces, bueno, esa sería la segunda. Y la tercera sería derivar la secante de 3/2 de x. Ok, primero esas 3, ¿vale? Entonces tienen 5 minutos y las checamos. Ok, vamos a checarlas. ¿Alguien ya tiene la primera? Maestra, quedaría como menos 16x a la 3, cosecante de 4x cuarta y cotangente de 4x cuarta. Sí, muy bien. Ok, igual acá les pongo el procedimiento. En este caso u, pues sería 4x a la cuarta y la derivada de u sería 16x cúbica. Entonces me voy a la fórmula de cosecante y la fórmula es menos cosecante de u, que u es aquí 4x a la cuarta, por la cotangente de u, otra vez 4x a la cuarta, por la derivada de u, que fue 16x cúbica, pero esto de aquí se pasa al inicio junto con el signo negativo. Entonces quedaría menos 16x cúbica y ya todo lo demás se queda igual. Cosecante de 4x a la cuarta por cotangente de 4x a la cuarta. Pero sí queda así. ¿Vale? La segunda, ¿alguien ya la tiene? Bueno, la segunda está un poquito más compleja. En este caso aquí u es la raíz cúbica de x. ¿Alguien ya sacó la derivada de u? En esta de aquí, aunque sea la derivada de u. No, pues es lo que vimos la clase pasada, ¿no? Para derivar una raíz, lo escribo como fracción, bueno, como potencia de fracción. Entonces, aquí quedaría x elevada a la 1/3. Entonces, su derivada sería 1/3 que baja multiplicando a la x, y a 1/3 le tenemos que restar 1. Pero bueno, ese 1 entero nos conviene ponerlo como 3/3. Entonces, 1/3 menos 3/3, 1 menos 3 son menos 2 y el denominador se mantiene. Y como la x queda con signo negativo, quiere decir que va abajo. Y como tiene fracción, quiere decir que va dentro de una raíz. La potencia de adentro sería 2 y la de afuera sería 3. Entonces, esa de ahí, todo eso de ahí es la derivada de u.
nada más. Entonces me voy a la fórmula y la fórmula de la derivada del seno es coseno, entonces aquí quedaría coseno de u, que u fue raíz cúbica de x, por la derivada de u, que fue todo esto, 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Y como les digo, esto se pone al principio siempre, entonces quedaría 1 sobre 3 raíz cúbica de x cuadrada por el coseno de raíz cúbica de x. Así quedaría, pero como la que nos quedó en la derivada de u es una fracción, nos queda una multiplicación de fracciones. ¿Cómo hago que este coseno de raíz cúbica de x se vuelva fracción? Pues le pongo el 1 abajo y multiplico numerador por numerador y denominador por denominador, porque es una multiplicación de fracciones. Entonces, cualquier cosa que multiplique por 1, pues me va a quedar lo mismo. Entonces, 1 por el coseno de raíz cúbica de x sería coseno de raíz cúbica de x. Y 3 raíz cúbica de x cuadrada por 1, pues nos quedaría 3 raíz cúbica de x cuadrada. Y ahí quedaría, ese sería nuestro resultado. Recuerden que a lo que está dentro del coseno no se le puede hacer nada, no se le puede multiplicar con nada, dividir con nada, sumar con nada. Eso está dentro del coseno. Entonces no se puede tocar. Ok, entonces así quedaría la segunda. La tercera, ¿alguien la tiene? No, creo que esa era la más fácil, ¿no? En este caso, u es 3 medios de x. ¿Cuál sería la derivada de u? Acuérdense que cuando derivamos x, o sea, x a la 1, su derivada es el número que la acompaña, nada más. Por eso acá, en la tarea, la derivada de 9x, pues era 9. La derivada de 3x sobre 4 es 3 cuartos. O sea, siempre que derivamos x y la x no tiene potencia, bueno, tiene potencia 1, que nos escribe, su derivada es el número que la acompaña, nada más. Entonces, la derivada aquí de 3 medios de x, pues sería 3 medios. Esa es la derivada de u. Entonces, ahora sí vamos a derivar la secante, y la derivada de la secante es secante de u era 3 medios de x, por la tangente de u, que otra vez vuelve a ser 3 medios de x, por la derivada de u, que la derivada de u fue 3 medios. Entonces, esto que es la derivada de u se pone hasta el inicio y nos quedaría 3 medios multiplicado por todo esto. Y ahora aquí, ese resultado seguramente vendría en su examen, pero si no, pues es porque 3 medios es una fracción y todo esto es una sola cosa, digamos que todo eso va junto, y como no es fracción, le puedo poner el 1 abajo y hago otra vez mi multiplicación de fracciones. 3 por todo lo que hay arriba, o sea, numerador por numerador sería 3 por todo lo demás, 3 por la secante de 3 medios de x, por la tangente de 3 medios de x, y en la parte de abajo queda 2 por 1, pues serían 2. Entonces también se puede escribir la derivada de esta forma y también está bien. Que nada más sería un paso más, que es hacer la multiplicación de fracciones. ¿Okay? Porque siempre que la derivada de u me quede como una fracción, como aquí y como aquí, pues al final me queda una multiplicación de esa fracción por todo lo demás. Y todo lo demás se puede volver fracción poniéndole el 1 abajo. Y ya se hace la multiplicación. Ok, entonces, ¿dudas con estas tres? Ok, entonces vamos a hacer otras tres. Yo creo que las vamos a ir haciendo ya para no tardarnos tanto. La número 4 sería derivar la cotangente de x a la 10. Entonces, obviamente, pues aquí u sería x a la 10. ¿Cuál sería la derivada de u? 10x a la 9. 10x a la 9, exactamente. Luego me voy a mi fórmula.
la fórmula de la cotangente, la derivada de la cotangente más bien, es menos cosecante cuadrada de u es x a la 10, por la derivada de u, que fue 10x a la 9, y esto se pasa al inicio junto con el signo negativo. Entonces al final quedaría menos 10x a la 9 que pasé al principio, y todo esto va junto, cosecante cuadrada de x a la 10. Así quedaría nuestra derivada. Ok, entonces está sencillo, creo. La número 5. La número 5 dice... la número 5 tenemos que derivar el coseno de 6x cuadrada más pi. Ok, entonces todo lo que está dentro del coseno, eso es u. Entonces en este caso u es pues 6x cuadrada más pi. ¿Cuál sería la derivada de u en este caso? 12x, maestra. 12x exactamente, porque la derivada de pi es 0, ¿no? Porque es una constante. Entonces ahora sí nos vamos a la fórmula del coseno, y la derivada del coseno es menos seno de u, que u es todo esto, por la derivada de u. La derivada de u es 12x. Y otra vez lo mismo, esta se pasa al inicio, y al inicio hay un signo negativo, entonces quedaría menos 12x por el seno de 6x cuadrada más pi. Y listo, ahí quedaría, ya no se puede simplificar más. ¿Vale? Así quedaría. Y vamos a hacer una última, la número 6. Que nos dice que tenemos que derivar la tangente de 5 medios de x al cuadrado. Entonces, en este caso, u sería 5 medios de x al cuadrado. ¿Cuál sería la derivada de u? A ver, desarróllenla, por favor, ahí en su libreta, porque hay que hacer una multiplicación de fracciones, todo eso. Díganme cuánto les quedaría. ¿Sería 5x? Sería 5x, exactamente. Aquí la potencia 2 pasa multiplicando a 5 medios de x. A la potencia 2 se le resta 1, queda 1 que no se escribe. Bueno, aquí lo voy a escribir nada más para que vean. Y 2 multiplicando y 2 dividiendo se cancela. O si lo prefieren hacer como 2 sobre 1 por 5 sobre 2. 2 por 5 son 10, 1 por 2 es 2 y 10 entre 2 son 5. De todas formas, al final queda 5. Y la potencia 1 no se escribe, entonces la derivada de u sería 5x. Ok, entonces, ahora sí nos vamos a la fórmula de la tangente. Y nos dice que la derivada de la tangente es la secante cuadrada de u. U es 5 medios de x al cuadrado por la derivada de u, que es 5x, que al final pues se va a pasar al inicio. Entonces esto quedaría como 5x por la secante cuadrada de 5 medios de x al cuadrado. Ok, entonces así queda. ¿Dudas hasta aquí con las trigonométricas? No, maestra. Ok, está sencillo, nada más es ir sustituyendo nuestras fórmulas. Les digo, lo difícil es aprenderse tantas fórmulas. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente, que es la derivada de un logaritmo. Esta fórmula está muy sencilla, la verdad, pero hay que recordar cosas de álgebra, que seguramente ya se les olvidaron, como los de la mañana. Pero bueno, nos dice la fórmula que si yo quiero derivar un logaritmo natural de u, aquí también vamos a utilizar lo de la u, su derivada, recuerden que la derivada se pone como y', la derivada va a ser la derivada de u entre u. Esa es nuestra fórmula. Está sencilla, muy sencilla, la verdad. Y esa es una que viene muy común en su examen, o sea, siempre viene en su examen una de logaritmo natural. La fórmula está muy, muy, muy fácil. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos que derivar el logaritmo natural de 6x cuadrada, pues otra vez lo mismo. Veo quién es u.
En este caso u sería pues 6x cuadrada. Y aquí también tengo que sacar la derivada de u, porque en la fórmula arriba queda la derivada de u. Entonces la derivada de u sería pues 12x. Entonces mi derivada sería simplemente arriba la u' fue 12x, o bueno, la derivada de u, arriba es 12x y abajo va la u. ¿Quién era la u? 6x cuadrada. Pero ahí no se va a quedar porque esta fracción todavía se puede simplificar. ¿Qué puedo hacer para simplificarla? Pues hacer esta división. 12 entre 6 serían 2. A ver si se acuerdan de esto. ¿Cuánto es x sobre x al cuadrado? Sería X. ¿Y dónde queda esa x? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo, exactamente. Entonces, 12 entre 6 son 2. Y x sobre x cuadrada queda x, pero abajo. ¿Por qué pasa eso? Por leyes de los exponentes. Digamos, a ver, déjenme, lo voy a volver a escribir. Si lo quieren ver de otra forma, la x cuadrada que está en la parte de abajo es como si tuviéramos x por x, ¿no? Porque x por x es lo mismo que escribir x cuadrada. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, divido el 12 entre 6, me quedan 2. Y una x de arriba se cancela con una x de abajo, por eso me queda una x en la parte de abajo. O lo pueden hacer desde acá. Una de arriba se cancela con una de abajo y me queda una abajo, porque acá abajo tenía 2, se fue una, pues me queda una. Entonces, esa sería mi derivada. Aquí hay que ver si se puede simplificar todavía más, que por lo general sí siempre se va a poder aquí. Y mi derivada sería 2 sobre x nada más. Ok, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a derivar el logaritmo natural de 8x a la quinta. Entonces, en este caso, u es lo que está dentro del logaritmo natural, sería 8x a la quinta. ¿Cuál sería la derivada de u? 40x a la cuarta. 40x a la cuarta, exactamente. Entonces, la derivada, ahora sí ya aplicando la fórmula, en la parte de arriba va la derivada de u, que en este caso fue 40x a la cuarta, y abajo va u, que u es 8x a la quinta. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues lo mismo, puedo dividir 40 entre 8, 40 entre 8 serían 5, y x a la cuarta sobre x a la quinta se van 4 de arriba con 4 de abajo. Abajo tenía 5, si se fueran 4, pues me queda 1. Entonces me quedaría 5 sobre x, que me queda una x, pero abajo. ¿Ok? Entonces esta sería mi derivada, 5 sobre x. ¿Ok? Y bueno, puede ser un poquito más, bueno, dentro del logaritmo natural podemos tener cualquier cosa. Aquí nada más tengo un término, pero también puedo tener dentro del logaritmo natural, puedo tener un polinomio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que derivar el logaritmo natural de 2x cuadrada más 4x más 3, por ejemplo, pues es lo mismo. U va a ser todo lo que esté dentro del logaritmo natural, que sería 2x cuadrada más 4x más 3. ¿Cuál sería la derivada de u en este caso? 4x más 4. 4x más 4, ajá, porque la derivada de 3 es 0, no se pone. Entonces, usando mi fórmula, en la parte de arriba va a ir la derivada de u, que fue 4x más 4, y en la parte de abajo va a ir la u, que era todo eso, 2x cuadrada más 4x más 3. Aquí esto de aquí ya no se puede cancelar, ¿vale? No se puede cancelar. Si yo tengo un polinomio arriba y un polinomio abajo, ahí sí no se puede cancelar. Solamente se cancela cuando es un solo término, ¿vale? Esto de aquí ya no se puede simplificar más. No vayan a hacer esto, eso estaría completamente mal. Eso no se puede hacer, ¿vale? Entonces, así se quedaría, ya no se puede simplificar más. Ok, entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No muestra ninguna. Ok, entonces, bueno, esas son las sencillas, ¿vale? Porque derivar lo que está dentro del logaritmo, derivar 6x cuadrada o derivar 8x a la quinta o derivar todo esto,
pues es relativamente fácil, ¿ok? Pero podemos tener, dentro del logaritmo podemos tener cosas un poquito más complicadas. Entonces voy a copiar la fórmula, la voy a poner acá. Vamos a seguir con los logaritmos. Ok, entonces, lo siguiente que vamos a derivar es, déjenme ver qué era. Vamos a derivar el logaritmo natural de la raíz cúbica de x. Ok, entonces en este caso u sería pues lo que está dentro del logaritmo, que es la raíz cúbica de x. ¿Cuál es la derivada de u? Pues bueno, esta está un poquito más larga porque para derivarla tengo que transformarla a exponente fraccionario. Entonces esta raíz cúbica de x la puedo poner como x a la 1/3, porque el exponente de adentro es 1 y el de afuera es 3, por eso queda 1/3. ¿Ok? ¿Cuál sería la derivada de eso? Pues 1/3 pasa multiplicando a x y a la potencia le tengo que restar 1. Ese 1 entero me conviene aquí ponerlo como 3/3. Entonces nos quedaría 1/3 de x. Los numeradores se hacen directo, 1 menos 3 serían -2 y el denominador se mantiene como 3. Ahora, como x quedó con exponente negativo y fracción, el exponente negativo quiere decir que va en la parte de abajo y el exponente de fracción quiere decir que va dentro de una raíz. El numerador, que es el 2, es el exponente que va adentro y el denominador, que es el 3, es el exponente que va afuera. Entonces, todo eso sería la derivada de u. ¿Ok? Todo eso sería la derivada de u. Entonces, ahora sí, aplicando nuestra fórmula, bueno, creo que esto va a quedar un poquito más largo, entonces déjenlo hago hasta acá. Ok, ahora sí, aplicando nuestra fórmula, la derivada del logaritmo natural es la derivada de u en la parte de arriba y la derivada de u nos quedó 1 sobre 3 raíz cúbica de x cuadrada. Y abajo va u. ¿Quién era u? U era la raíz cúbica de x. ¿Ok? Así nos queda. Y esto de aquí, pues, es una división de fracciones. La de arriba ya es una fracción. ¿Cómo hago para que la de abajo también sea una fracción? Pues le pongo el 1 abajo. Ok, me queda una división de fracciones, entonces hay que aplicar la ley del sándwich. Extremos por extremos va arriba, entonces 1 por 1 es 1. Y medios por medios va abajo, entonces abajo va a quedar 3 raíz cúbica de x cuadrada multiplicando a la raíz cúbica de x, nos quedaría de esa forma. Ahora aquí tengo dos x que se están multiplicando, entonces ahí yo todavía puedo hacer otra cosa para simplificarlo más. ¿Qué puedo hacer para simplificarlo más? Voy a volver a escribir esas raíces en forma de fracción. ¿Ok? ¿Cómo escribirían la primera x en forma de fracción y la segunda x en forma de fracción? 2/3 y 1/3. 2/3 y 1/3, exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando dos bases iguales se están multiplicando? ¿Qué pasa con sus exponentes? Se suman. Se suman, exactamente. Los de la mañana no se acordaban, pero bueno, al menos tú sí. Si nosotros tenemos, por ejemplo, x cúbica por x a la quinta, si se están multiplicando, sus exponentes se suman. Se va a sumar el 3 más el 5 y mi resultado aquí sería x a la 8. ¿Ok? Aquí es lo mismo. Si yo tengo x a la 2/3 por x a la 1/3, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar sus exponentes. Siempre que dos bases iguales se multiplican, se van a sumar sus exponentes. Entonces tengo que sumar 2/3 más 1/3. 2/3 más 1/3, como tienen el mismo denominador, se hace directo lo de arriba. 2 más 1 son 3 y el denominador se mantiene. Entonces nos queda x a la 3/3, pero 3/3 es un entero. Entonces me queda x a la 1 y el exponente 1 no se escribe. Entonces el resultado de esa multiplicación me queda x. Entonces esto sería 1 sobre 3 x. Y esa sería mi derivada. ¿Ok? Entonces es muy importante que simplifiquen. ¿Ok? No se queden nada más con la fórmula,
no vayan a dejar su resultado así. Ok, tienen que hacer la división de fracciones por la ley del sándwich. Y después, como yo veo que estas dos X se están multiplicando, para poder sumar sus exponentes, pues los tengo que convertir a fracción. Entonces, 2/3 más 1/3 son 3. 3/3 es un entero, entonces queda X a la 1. Ok, que el 1 no se escribe, entonces así ya quedaría simplificada mi derivada. Ok, ¿dudas con esto? No, maestra. Ok, entonces vamos a hacer otro parecido a este. Déjenme ver. Ujú. Entonces seguimos con lo mismo, seguimos con los logaritmos. Entonces la que vamos a derivar ahora es el logaritmo natural de 1 sobre x al cuadrado. Ok, 1 sobre x al cuadrado. Entonces, lo primero, como siempre, es identificar quién es u. En este caso u, pues es 1 sobre x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de u? Pues bueno, para poder derivarla, esta x al cuadrado subiría como x a la menos 2. Ok, entonces, ¿cuál es la derivada de x a la menos 2? Menos 2x a la menos 3. Menos 2x a la menos 3, exactamente. Pero bueno, como x tiene exponente negativo, tiene que bajar. Entonces va a quedar el menos 2 arriba, lo único que baja es x al cubo. Ok, lo bajamos. Entonces, esa sería la derivada de u. Entonces, aplicando nuestra fórmula, la derivada del logaritmo natural sería la derivada de u en la parte de arriba, me queda menos 2 sobre x cúbica, y en la parte de abajo va u, que u era 1 sobre x al cuadrado. Entonces, otra vez me queda una división de fracciones. Para empezar, se dividen los signos. La de arriba es negativa, la de abajo es positiva, entonces menos entre más es menos. Extremos por extremos, 2 por x cuadrada, pues sería 2x cuadrada, queda arriba. Y medios por medios, x cúbica por 1, pues es x cúbica. Y esto de aquí se puede volver a simplificar, como lo de hace rato. Tengo x cuadrada arriba y x cúbica abajo, se van 2 de arriba con 1 de abajo. Entonces me quedaría menos 2 sobre x. Ok, tenía 3 arriba y 2 abajo, se van 2 y 2, me queda abajo una x nada más. Entonces me queda menos 2 sobre x, esa sería mi derivada ya simplificada. Ay, no, se me borró. Bueno, pero ¿alguna duda con eso? ¿Sí quedó claro? Sí, maestra, ninguna duda. Ok, entonces se me borró, déjenme la pongo otra vez porque tengo que subir el apunte. Entonces otra vez, quedamos que u era 1 sobre x cuadrada, y para derivarla la subimos como x a la menos 2, la derivada era menos 2x a la menos 3, que se escribe como menos 2 sobre x cúbica. Entonces nos queda arriba la derivada de u, abajo la u, menos entre más es menos, medios por extremos por extremos es 2x cuadrada, medios por medios es x cúbica, y 2 de arriba se van con una de abajo, me quedaría menos 2 sobre x. Ya quedó. Ok, entonces así queda esta. Vamos a hacer entonces, vamos a pasar a la actividad, ahora sí, de los logaritmos naturales. Entonces, les vuelvo a poner aquí la fórmula. Igual ya hicimos muchos ejemplos, ya hicimos 5 ejemplos, entonces sí, vamos a pasar a la actividad. Nada más van a ser 3, ¿ok? 3 de esto del logaritmo natural. La primera es derivar el logaritmo natural
de 6x cúbica menos 10x cuadrada más 3x más 9. Ok, esa sería la primera, creo que está muy sencilla. La siguiente sería derivar el logaritmo natural de 2 sobre x cuadrada. Y la tercera sería derivar el logaritmo natural de la raíz cuarta de x. Ok, nada más serían esas tres. Entonces les doy 5 minutos y ahorita las checamos. Ok, a ver, Cristian, ¿cómo te quedó la primera? La primera me quedó como 18x cuadrada menos 20x más 3 Ajá, sobre 6x cúbica menos 10x cuadrada más 3x más 9. ajá, exactamente, gracias. Aquí U, pues sería todo eso. Todo lo que está dentro del logaritmo va a ser U. Y la derivada de esto, ajá, sería 18x cuadrada menos 20x más 3. Esa sería la derivada de U, que va arriba y U va abajo. Entonces queda así. Ok, entonces, la segunda ya la tienes. Maestra, ¿no Sí, quedaría como, ah, bueno, Y a ver, Vanessa, dime. como menos 2 sobre x cuadrada? Casi, pero no. A ver, Cristian, ¿tienes algo diferente o te quedó lo mismo? me quedó como x cuadrada menos x cuadrada sobre 8. Uy, no, pues estás peor. No, no, no. No, así no queda. A ver, aquí U es 2 sobre x cuadrada, ¿no? Y la derivada de U, bueno, para poder derivarlo, esto lo tendríamos que poner como 2x a la menos 2, porque esto sube como con exponente negativo. Y ahora si lo derivamos, y la derivada sería menos 4x, menos 2 menos 1 es menos 3. Y esto lo bajamos y quedaría como menos 4 sobre x cúbica. Ok, entonces al sustituir nuestra fórmula, arriba va la derivada de u, que es menos 4 sobre x cúbica, y abajo va u, que es 2 sobre x al cuadrado. Entonces, primero multiplicamos los signos, menos, bueno, dividimos los signos, menos entre más es menos, extremos por extremos es 4x cuadrada, medios por medios sería 2x cúbica. Entonces, ¿cómo se quedaría simplificado eso? ¿No? 4 entre 2, pues son 2. Quedaría como 2 sobre x. Menos 2 sobre x, ajá, porque 2 de arriba se van con una de abajo, queda solo una abajo. Entonces queda menos 2 sobre x. Ok, ¿sí queda claro? Entonces hay Sí, que tener maestra. cuidado ahí con los exponentes, ¿vale? Si tengo 2 arriba, o imagínenselo así, ¿no? Si tengo x cuadrada arriba, quiere decir que tengo x por x. Si tengo x cúbica abajo, tengo x por x por x. Entonces, esta se va con esta se va con esta y me queda una abajo. ¿Ok? Así queda entonces, menos 2 sobre x. Y la tercera, ¿ya la tienen? Me quedó como 1 sobre 4x. 1 sobre 4x, exactamente. Aquí u es raíz cuarta de x y la derivada de u, para poder derivar esto, lo escribimos como x a la 1/4, porque el exponente adentro es 1, aunque no esté escrito, y ahí está el 1. Entonces, la derivada de x a la 1/4 sería 1/4 por x, y a 1/4 le restamos 4/4, que es 1, y esto nos daría 1/4 de x, 1 menos 4 es menos 3, y el denominador se mantiene. Y como x queda con exponente negativo, quiere decir que va abajo, y como queda con fracción, quiere decir que va dentro de una raíz. El exponente de adentro sería 3 y el de afuera sería 4. Todo esto sería la derivada de u. Entonces, sustituyendo acá, arriba va la derivada de u, que es 1 sobre 4
raíz cuarta de x cúbica, y abajo va u, que es la raíz cuarta de x, nada más. Como arriba tengo una fracción y abajo no, para hacer la división de fracciones, le pongo el 1 abajo y hago la ley del sándwich. Extremos por extremos, 1 por 1 es 1, y medios por medios iría en la parte de abajo, que sería el 4 raíz cuarta de x cúbica por la raíz cuarta de x. Quedan medios por medios, quedan abajo. Entonces, como estas dos son x, yo las puedo multiplicar, pero pues tendría que sumar sus exponentes. Entonces, para poder sumar sus exponentes, los pongo en fracción. Este sería el exponente 3/4 y este sería el exponente 1/4. Entonces, si yo sumo el exponente 3/4 más 1/4, 3/4 más 1/4, pues serían 4/4, y 4/4 es 1. Entonces me quedaría 1 sobre 4x, y la x quedaría con exponente 1, que no se escribe. Entonces es 1 sobre 4x. Así quedaría la derivada. ¿Ok? ¿Dudas con eso? No, maestra. Ok, muy bien. Entonces, pues ya para terminar, vamos a ver otra fórmula. Ya vimos todas las trigonométricas, ya vimos la del logaritmo natural. Otra fórmula importante, que es la última de estas, así como que son formulazos. La última fórmula importante es la de cuando yo quiero derivar un exponencial elevado a la u. ¿Ok? Esa es otra fórmula. Entonces, la derivada de esto, la fórmula me dice que tengo que multiplicar la derivada de u por e a la u. O sea, esto de aquí se va a volver a repetir. Lo único que le voy a agregar es la derivada de u al principio. O sea, está muy, muy, muy fácil. Está más fácil que la del logaritmo natural todavía. Entonces, así quedaría. Vale, vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos que derivar e elevado a la x cuadrada. Entonces es lo mismo, hay que ver quién es u. En este caso u va a ser el exponente que tenga la e. Ajá, que tenga el exponencial. Entonces en este caso el exponente pues es x cuadrada, esa sería u. ¿Cuál sería la derivada de u? Pues 2x. Entonces, aplicando la fórmula, la derivada de esta función sería la derivada de u, que es 2x, multiplicando a e a la u. U era x cuadrada. Entonces les digo, esto de aquí se va a volver a repetir acá. Lo único que le voy a agregar es la derivada de u al principio. Y eso es todo, está muy sencillo. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora nuestra función es e elevado a la 3x cúbica más 6x. Entonces les digo, lo que sea el exponente, eso va a ser u. Ok, entonces en este caso u sería 3x cúbica más 6x. ¿Cuál sería la derivada de u? ¿9x cuadrada más 6? 9x cuadrada más 6, exactamente. Entonces eso se va a poner al principio, 9x cuadrada más 6, y eso va a multiplicar a lo que yo tenía inicialmente, que es e a la u. E a la u, pues sería 3x cúbica más 6x. Y esa sería nuestra derivada, así se deja. ¿Vale? Entonces está muy sencillo. Vamos a hacer un último ejemplo ya para pasar a la actividad y ya terminar. Este lo voy a hacer acá porque está un poquito más largo. Entonces, aquí nos dice que y es igual a e a la raíz de x más 1. Entonces aquí esto sería u. U sería raíz de x más 1. ¿Cuál sería la derivada de u? Pues bueno, eso no lo puedo derivar directamente porque tengo una raíz. Entonces, eso lo escribo como x a la 1/2 más 1. ¿Ok? X a la 1/2 más 1. Entonces ahí, como es un polinomio, tengo que derivar esto y derivar esto. ¿Ok? Entonces la derivada de x a la 1/2 sería 1/2 por x, y a 1/2 le resto 1, que ese 1 lo voy a poner como 2/2. Y la derivada de 1 es 0, entonces ni siquiera la voy a poner porque es 0. ¿Ok? Entonces
1 medio menos 2 medios, 1 menos 2 sería menos 1 y el denominador se mantiene. Y como la x queda con exponente negativo, quiere decir que va abajo junto con el 2. Y como tiene exponente de fracción, quiere decir que va dentro de una raíz. El exponente de adentro es el 1, el exponente de afuera es el 2, pero ninguno de esos dos se escribe. ¿Ok? Porque recuerden, la raíz cuadrada no se le pone el exponente 2 y cuando x está elevado a la 1 tampoco se escribe. Entonces, por eso los estoy poniendo así en amarillo, porque eso no se va a escribir. ¿Ok? Entonces, esa sería la derivada de u. Por lo tanto, aquí, aplicando la fórmula, primero va la derivada de u, que es 1 sobre 2 raíz de x, por e a la u, que sería por e a la raíz de x más 1. Y aquí, como la derivada de 1 nos quedó una fracción, es lo mismo que hicimos al principio, en lo del seno y el coseno y todo eso. Cuando la derivada de 1 me quedaba como una fracción, al final yo hacía una multiplicación de fracciones. ¿Ok? Porque eso es lo que me queda ahí, una multiplicación de fracciones también acá. ¿Ok? Nada más que la segunda no es una fracción. ¿Cómo hago que se vuelva fracción? Pues le pongo el 1 abajo. Y ahora sí ya es una multiplicación de fracciones que se haría directa. Entonces ya simplificado esto nos quedaría como, bueno, si yo multiplico cualquier cosa por 1, pues me queda lo mismo, ¿no? Entonces numerador por numerador sería e a la raíz de x más 1. Y denominador por denominador, 2 raíz de x por 1, pues queda 2 raíz de x. Entonces así quedaría ya simplificado nuestro resultado. Ok, entonces, ¿dudas hasta aquí? Ok, entonces, ya para terminar van a ser dos derivadas, por favor, de esto del exponencial. Les vuelvo a anotar acá la fórmula. Ok, esa es la fórmula. Entonces, van a ser nada más 2. Entonces, déjenme lo encuentro. Ok, entonces la primera es derivar e a la 6x a la quinta más 4x cúbica. Esa sería la primera. Está muy sencilla. Y la segunda sería derivar e elevado a la raíz cúbica de x. Ok, serían esas dos, por favor. Les doy 5 minutos y cuando terminen me avisan para checarlas y ya con eso terminaríamos. ¿Vale? Entonces 5 minutos, las checamos. Ok, ¿ya terminaste las dos? Sí, maestra. Ok, a ver, déjame primero tener el resultado a la mano. Ok, ¿cómo te quedó la primera? 30x cuadrada más 12x al cuadrado, que diga 30x a la cuarta más Ajá. 12x al cuadrado por e, 6x a la quinta más 4x al cubo. Exactamente, aquí u pues sería ese exponente, 6x cúbica más 4x, ¿qué? 6x quinta más 4x cuadrada, y la derivada sería 30x a la cuarta más 12x cuadrada, eso se pone al principio, y se multiplica por e a la u, que sería esto. Entonces, sí. Ajá, ¿y la segunda? Sería como e elevado a la raíz cúbica de x sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Exactamente, muy bien. Entonces, a ver, en este caso u sería raíz cúbica de x, y para derivarlo lo escribimos como x a la 1/3, entonces quedaría 1/3 por x, y a 1/3 le restamos 3/3, y nos quedaría 1/3 de x a la menos 2/3, quiere decir que va abajo y en fracción. En raíz, perdón. El exponente de adentro sería el 2, el de afuera sería el 3, y esa sería la derivada de u.
Entonces, sustituyendo la fórmula, primero se pone la derivada de u, que es 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado, y eso se multiplica por e a la u, que es raíz cúbica de x. Y para hacer la multiplicación de fracciones, porque primero me queda una fracción, a este que no es fracción se le pone el 1 abajo y se hace directo. Y al multiplicar por 1 nos queda lo mismo. Entonces, 1 por e a la raíz cúbica de x, pues queda e a la raíz cúbica de x. 3 raíz cúbica de x al cuadrado por 1, pues nos queda 3 raíz cúbica de x cuadrada. Entonces, el resultado sería este de aquí. Ok, así queda entonces. ¿Alguna duda? No, maestra. No, maestra. Ok, muy bien. Entonces, pues hasta ahí llegaríamos el día de hoy, ¿vale? En un momento le subo su tarea y nos vemos la siguiente clase. Que tenga bonita noche.